Esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Trump decreta aranceles globales del 10% después de que la Corte Suprema suspendiera los llamados aranceles recíprocos por abuso del poder ejecutivo. Entre las reacciones, el presidente francés celebró la separación de poderes en Estados Unidos. Analizamos en esta edición. En Francia, Lyon es escenario de manifestaciones de extrema derecha autorizadas por el gobierno en homenaje al activista ultranacionalista que fue golpeado a muerte tras un enfrentamiento con grupos antifascistas. El presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a la calma. Narendra Modi y Lula da Silva firman un nuevo acuerdo de inversión y cooperación bilateral tras acoger una feria mundial de la inteligencia artificial. El gobierno de India compite con China en el comercio de materias primas de América Latina para desarrollar su industria tecnológica. Hablamos de Estados Unidos para empezar, porque solo horas después de que la Corte Suprema suspendiera los llamados aranceles recíprocos, el presidente Donald Trump reaccionó con el decreto de aranceles globales del 10%. Y es que este viernes, recordemos, por una mayoría de 6-3, el máximo tribunal del país consideró que la administración abusó del poder ejecutivo al implementar una política económica de tal magnitud usando una ley de emergencia y sin someterla al Congreso. Ahora, para el análisis de este panorama, contamos con Fabián Onetti, el expresidente de Winston Capital Advisors. Fabián, muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24 esta mañana. De entrada, le quisiera pedir que para los que no conocemos de cerca, ¿no?, cómo funcionan las aduanas, nos ayude a entender cómo cambia la realidad de un día al otro, cómo se aplican estos cambios de precio, quién lo controla. Muchas gracias, Rosa. Gracias por la invitación. Bueno, quedan varias dudas. Como bien comentaste, el presidente ayer, finalizando su conferencia de prensa, dijo: a partir de ahora hay una tarifa del 10% para todos. Esa tarifa tiene una duración de 150 días, según la ley, y en el medio tienen que arreglar cómo sigue esta historia. Como dijo el presidente, se puede, pero es más complicado porque en muchos casos hay que justificar la existencia de las tarifas. Anteriormente las puso y, como bien comentaste, la Corte Suprema dijo: esto es un abuso de autoridad, no puede. Y lo otro que queda también pendiente es lo que ya se recolectó, 175.000 millones de dólares. ¿Se devuelve o no se devuelve? Todavía varias dudas a menos de 24 horas de la resolución de la Corte Suprema. Claro, Fabián, pero permítame que le insista en lo que le preguntaba, ¿no? Esto a la práctica, ¿cómo cambia de un día al otro? Es decir, ¿quién sigue que el impuesto sea del 10% a la importación y no del 25%? ¿Quién lleva el control? Bueno, en principio esto entra en vigencia en 3 días, o sea, digamos el lunes, todas las tarifas que estaban en 15, 20, 25 van al 10%. Eso es lo que se sabe en este momento. Y el gobierno va a revisar. Otro tema que queda, Rosa, es qué pasa con los acuerdos ya firmados. Muchos países, Japón, India, Brasil, ya tienen acuerdos firmados con otro nivel de tarifas, 15, 20, 25. Eso en principio se reduciría al 10. No queda del todo claro cómo sigue. Digamos, el lunes todos pagan 10%. Eso es lo que se sabe. Vamos a ver cómo sigue lo que ya está negociado. Mire, Fabián, precisamente me informan mis compañeros que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de elevar al 15%, ¿no?, esta tarifa global. Le pregunto, estos cambios constantes de normativa, ¿qué efecto producen en el mercado, en las inversiones de las industrias en Estados Unidos? Bueno, ayer fue una gran sorpresa. Como bien comentaste, Rosa, lo del 15% todavía no lo vi, pero bueno, esto es una cosa que se está moviendo continuamente y hay que estar muy atento. Y ayer fue un poco una sorpresa. Nosotros pensábamos que el mercado se iba a poner nervioso, la incertidumbre y ahora cómo sigue esta historia, y los mercados financieros odian la incertidumbre. Nosotros pensamos que el mercado iba a bajar. Sin embargo, la reacción fue opuesta, porque de alguna manera dice, bueno, va a haber menos recarga de precios. Ya algunas compañías grandes como Walmart, como Amazon, ya estaban diciendo que veían un efecto de precios por las tarifas. Ya que ahí hubo un poco de un rally de esas compañías. Y por otro lado, las compañías de tecnología como Meta, Google,
a Apple, que se veían un poco amenazadas porque estas podían ser víctimas de, digamos, no venganza, pero digamos de que le podían poner impuestos, como venden servicios y no venden nada físico, iban a poder, estas podían ser objeto de tarifas recíprocas, digamos, de los países que no estaban de acuerdo, y estas subieron, con lo cual el mercado de alguna manera no sufrió tanto, y como bien dijiste vos, ya el mercado sabe que el presidente Trump es muy cambiante. Dice una cosa y después la hace y después cambia, con lo cual hay que esperar a que, digamos, pase la tormenta. Y el mercado dice, por ahora le damos el beneficio de la duda y vemos cómo sigue. Claro, esto entiendo que en lo que hace referencia al mercado de valores, ¿no? Pero en lo que se refiere a la compra para el estadounidense común en superficies como Walmart, donde usted decía que ya se han visto estos incrementos de los precios. Al final, ¿sobre quién ha acabado recayendo este aumento del impuesto de la importación? Bueno, Rosa, fue una gran discusión. Hay alguna evidencia empírica que sí, que en algunos casos han subido los precios, en otros han subido los precios por un problema de inflación que no tiene nada que ver con las tarifas, y es un punto de discusión. Pero sí, como bien dijiste, Walmart, Amazon, algunos consumidores están sintiendo el 70% de los productos de Amazon provienen de China. China tiene más de 20% de tarifas y ya el presidente de Amazon dijo, se ve un efecto en los precios. Con lo cual, de alguna manera, si los principales exportadores de manufacturas como México, China y demás, bajamos del 20, 25 al 15 ahora, digamos, hay un efecto positivo, por lo menos en precios, porque aparte esto vale por 150 días. Vamos a ver qué otra cosa hace el presidente Trump para que esto quede firme de alguna manera. Todavía no lo sabemos. Hay varios caminos, pero no sabemos cuál es el que va a tomar definitivamente. Fabián Onetti, pues le agradezco muchísimo que haya compartido su análisis con nosotros esta mañana. Seguro tendremos ocasión de volver a conversar y analizar cuál es el camino que ha tomado finalmente Donald Trump en esta política arancelaria. Muchas gracias, Rosa. Gracias por la invitación. Vamos ahora hasta Francia. Lyon es escenario de una concentración de extrema derecha en homenaje al joven de 23 años que murió a golpes en un enfrentamiento con un grupo antifascista. Sin embargo, este incidente en la segunda ciudad de Francia ha trascendido las fronteras nacionales, con Giorgia Meloni o Elon Musk tomando partido contra lo que llaman extrema izquierda. La familia de la víctima pidió no instrumentalizar el odio y el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a la calma después de que su gobierno autorizara las marchas de este sábado. Damos las gracias por estar aquí y los animamos a mantener la calma y la dignidad. A los que son creyentes a rezar por Quentin, por su alma, para ayudar a la familia en su dolor y en este terrible momento. En otras noticias de Francia, el presidente Emmanuel Macron inauguró este sábado una nueva edición del Salón de la Agricultura en París, sin vacas esta vez y en medio de tensiones con agricultores y ganaderos. Nuestra periodista en la capital francesa, Natalia Ruiz, nos amplía. Después el presidente Emmanuel Macron efectivamente inauguró esta mañana este salón y después de esto se entrevistó por cerca de 3 horas con los líderes sindicales del país, incluso con los de Coordinación Rural, que es el segundo sindicato agrícola del país y un sindicato muy crítico al gobierno. De hecho, ellos habían dicho que iban a hacer un boicot de todo ese momento con el presidente, pero finalmente el secretario general de este sindicato estuvo allí para hablar sobre todo sobre la política agrícola común que ha de ser negociada para el próximo periodo a partir de 2027 en Bruselas. En todo caso, por ahora el presidente continúa su deambulación, como lo va a hacer a lo largo de todo el día en esta feria agrícola, sin vacas, en vista de que hubo esa epidemia de esa dermatosis nodular que afectó a todo el ganado bovino desde mediados del año pasado, y para evitar nuevas contaminaciones, pues ya no hay vacas, que es el gran atractivo en realidad de este Salón de la Agricultura. Pero en cambio, pues para reemplazarlos, quienes serán los protagonistas y son los protagonistas de este salón son los caballos, con toda una serie de shows de presentación de las diferentes razas, shows ecuestres a lo largo de todos estos 9 días de salón, y por supuesto los demás animales que siempre están aquí tradicionalmente, que sean las cabras, los perros, gatos, conejos, todos esos animales que le gustan tanto también a los niños, también
a los grandes y más en este momento en cuando hoy comienzan las vacaciones escolares en toda la región de París, han estado ya diciendo presentes, la gente en realidad hizo fila para entrar a este salón desde muy temprano esta mañana y los organizadores que esperan que aunque no hay vacas, pues sí el público diga presente, unas 600.000 personas esperan a lo largo de todo este salón. Volvemos a hablar ahora de comercio global porque en la cara opuesta de las ofensivas arancelarias, India está eximiendo de impuestos la importación de 25 minerales críticos para las nuevas tecnologías. Y en este contexto, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el primer ministro indio, Narendra Modi, alcanzaron un acuerdo de cooperación e inversión que fija para 2030 un objetivo de 30.000 millones de dólares de comercio bilateral. Atención, India, que ha acogido una cumbre mundial de la inteligencia artificial esta semana, no solo busca ser una potencia mundial del desarrollo tecnológico, sino también competir con China en la importación de materias primas de América Latina. Nueva Delhi no solo persigue el niobio de Brasil, que cuenta con el 90% de las reservas mundiales, sino también el litio de Chile. El acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras es un paso importante hacia la creación de cadenas de suministro resilientes. La ampliación de la inversión y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos es el núcleo del acuerdo pionero que hemos firmado hoy. Que afinamos hoy. En otras noticias, Volodymyr Zelensky insiste en que Ucrania no está perdiendo la guerra cuando se cumplen casi 4 años del inicio de la invasión rusa a gran escala. Y sobre el terreno, el ejército de Moscú ocupa el 20%, recordemos, del territorio ucraniano. Y hasta el momento, los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, que fija, por cierto, el mes de junio como límite a su mediación, solo han logrado el intercambio de prisioneros de guerra entre las partes. Una guerra con un desenlace incierto. En una entrevista concedida a nuestros colegas de AFP, Volodymyr Zelensky aseguró que su país no está perdiendo el conflicto frente a Rusia. El presidente ucraniano incluso anunció que el ejército ha recuperado 300 kilómetros cuadrados durante una contraofensiva en el sur. Felicito al equipo, a los comandantes y, por supuesto, a los militares. Están haciendo un trabajo extraordinario. La situación allí es muy difícil y el tiempo ha influido en el ritmo del avance. Una información imposible de verificar, pero si se confirmara este avance, sería el más importante desde 2023. Para llevar a cabo sus contraataques, Kiev aprovecha el bloqueo de las terminales Starlink que afecta en gran medida a las operaciones del ejército ruso, así como la información proporcionada por sus aliados con Estados Unidos a la cabeza. Recibimos información de los estadounidenses al mismo nivel que antes. No obstante, el presidente ucraniano lamentó la presión ejercida por Donald Trump sobre su país para que ceda el Donbass a Moscú. Una presión especialmente visible durante las conversaciones entre estadounidenses, rusos y ucranianos celebradas esta semana en Ginebra y que fueron seguidas de cerca por Vladimir Putin. Pediría a nuestros colegas que han trabajado en Ginebra y se han reunido con las delegaciones estadounidense y ucraniana que exploren soluciones pacíficas. Estas últimas negociaciones no han dado ningún resultado tangible. En caso de alto el fuego, Ucrania desea que se desplieguen tropas europeas en su territorio, una posibilidad descartada por el Kremlin para quien esta presencia militar occidental constituiría un objetivo legítimo. Bien, y cerramos esta edición en Italia, donde el esquiador noruego James Klæbo sigue batiendo récords en los Juegos de Milán Cortina. Con la victoria en la prueba de 50 kilómetros de esquí de fondo este sábado, el deportista consiguió su 6ª medalla de oro en estos Juegos y se ha convertido así en el primer atleta de la historia en ganar todas las 6 carreras de esquí de fondo en unos mismos olímpicos, lo que eleva a 11 el total de oros en Juegos de Invierno que ha conseguido en su carrera. Solo el nadador estadounidense Michael Phelps lo supera en total de medallas de oro olímpicas con 23. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos con más.